Buenos días, hermanos, amigos, familia. Espero que estén bien este domingo y que la estén pasando bien donde quiera que usted esté. Agradecidos con Dios. Dios nos da un día más de vida y salud, de poder respirar y de poder estar aquí en la casa de Dios. Llevamos este servicio hacia todas las redes sociales, a todas las gentes, donde quiera que usted se encuentre. Alabe el nombre de nuestro Dios esta mañana. Estamos muy contentos de estar aquí y queremos empezar nuestro gran servicio de oración, de alabanza, con esta canción que dice que nacimos para adorarle. Alabe a nuestro Dios ahí donde usted se encuentra esta mañana. Gloria a ti, Señor. Tu amor es mi identidad, tu gracia me marcó, tu esperanza en su firma en mí, sellado con tu espíritu. Decimos, nací para adorarte, mi vida es para amarte. Radiante luz, respondo a tu llamada, activado por tu majestad, mi corazón vivo está. Nací para adorarte, mi vida es para amarte. Para ti sea la gloria por siempre, gratitud y alabanza rendimos. Para ti sea la gloria por siempre, gratitud y alabanza rendimos. Santo, majestuoso tu nombre. Santo es el Rey que pronto vendrá. Santo, majestuoso tu nombre. Santo es el Rey que pronto vendrá. Nací para adorarte, mi vida es para amarte. Oh, 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 oh. Nací para ti sea la gloria por siempre, gratitud y alabanza rendimos. Para ti sea la gloria por siempre, gratitud y alabanza rendimos. Santo, majestuoso tu nombre. Santo es el Rey que pronto vendrá. Santo, majestuoso tu nombre. Santo es el Rey que pronto vendrá. Para
Gracias, Señor, te adoramos esta mañana porque vives para siempre y por siempre. Seguimos celebrando el nombre de nuestro Dios. Él nos ha libertado del pecado. Amén. Gloria a ti te damos, Señor, esta mañana. Y cantamos: eres mi amigo fiel, Señor, a pesar de toda circunstancia. El Señor nos llama sus amigos en esta mañana.
Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Con poder reinas en majestad, Cristo Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz por mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad, Cristo Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz por mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Gracias. Güzel. Ay,
Buenos días, querida familia internacional. Hoy es 19 de abril del año 2020 y nos encontramos en unos días de primavera. Yo ya estoy listo para la primavera. Yo no sé si usted está listo para la primavera. No sé cómo le ha ido esta semana con sus devocionales, con su trabajo, con su empleo, con su familia, con los niños en casa. Desde que los animo a todas las personas que nos están viendo en Canadá, en México, en Colombia, en Guatemala, en Chile, en Argentina, en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, en Bogotá, Colombia y en los diferentes lugares y rincones del planeta. Un saludo muy especial. Hoy estamos iniciando en este día domingo una serie nueva. Después de haber hablado de temas muy interesantes, vamos a tratar de traer un poco de oportunidad y a tratar de ver cómo podemos manejar nuestra vida un poco inactiva. Y la serie que vamos a iniciar, serie aburrida. Y la parte que estamos viendo es la parte número 1, la primera parte. Y esa primera parte de la cual vamos a hablar el día de hoy, se trata y la he titulado El peligro del aburrimiento. Aunque usted no lo crea, el aburrimiento trae un peligro y es algo peligroso. El aburrimiento no es algo en lo que uno se deba alegrar, porque el aburrimiento realmente depende mucho de nosotros. A pesar de que a veces podemos culpar las circunstancias, depende mucho de nosotros. Ahora, el aburrimiento nos golpea a todos. El aburrimiento es universal. El aburrimiento sucede de muchas maneras. La Mayo Clinic, que es una respetada institución de salud, en su departamento de psicología y trabajo social, ha adelantado estudios y se ha dado cuenta que los problemas de ansiedad se aumentan cuando las personas entran en una etapa de aburrimiento o inactividad. Entonces, nosotros estamos viviendo en este momento y a nivel local situaciones donde necesitamos entender y comprender cómo atacar este fenómeno que puede estar golpeándonos a todos. La pregunta es, ¿cuántas veces usted ha pensado en su vida qué cosa tan aburrida? Esto está aburrido, esto es cansón, esto es aburrido, esto no me gusta, esto me cansa, esto no lo quiero hacer. Por ejemplo, mis hijos me preguntan mucho y me presionan mucho para no aburrirse en la casa cuando estamos en la casa, para hacer algo, y ellos quieren estar en sus actividades. Ahora, estamos a solo 60 segundos de iniciar este mensaje y entrar en la grosura del mensaje y a usar la palabra de Dios para que sea nuestro instrumento de ayuda. Ahora, quisiera yo que todos ustedes se tomaran por un tiempo, un espacio de tiempo para pensar en la palabra aburrido. ¿Cuáles son los 3 usos principales que usted cree que tiene esta palabra? Yo voy a ayudarle con algunos. La palabra aburrido tiene un uso y se usa cuando no hay interés, cuando uno está sin interés. Como lo ven ustedes en sus ayudas y en sus pantallas, la palabra aburrido es cuando está sin interés. También la palabra tiene una extensión que es aburridor. Algo es aburridor cuando no merece mi interés. Esto es aburridor, no merece mi interés. Y aburrimiento de no estar interesado en algo. El aburrimiento es yo no estoy interesado en algo. Si nos damos cuenta, nada de esto es consecuencia de algo externo, totalmente. La forma más común de definir el aburrimiento en la cultura occidental, es decir, nosotros en todo el continente americano y en el Caribe y en el Pacífico, es no tener nada que hacer. Para nosotros la palabra aburrimiento es no tener nada que hacer, pero el aburrimiento es generalmente un estado emocional desagradable, donde nosotros como individuos, como personas, queremos levantarnos, no queremos hacer esto, no queremos hacer lo otro, tenemos dificultad para concentrarnos en la actividad en la cual tenemos una obligación o una tarea por hacer, etcétera. Y casi todos hemos sufrido esto en el transcurso de nuestras vidas. Esto nos lleva a pensar lo siguiente, y me pueden seguir ustedes en la pantalla. El aburrimiento es interno y externo. El aburrimiento sucede de adentro de nosotros hacia afuera o porque hay factores externos que no captan nuestro interés. Es muy interesante poder darse cuenta que el ser humano dice, no estoy interesado en lo que podría hacer, aún sabiendo
que lo que podría ser lo beneficia, le ayudaría y le traería el bien. Eso sucede al ser humano, y los seres humanos tenemos eso. Ese es el aburrimiento interno. Cuando no tienes interés en gastar energía o tiempo en algo necesario para que hagas. Existe el otro aburrimiento, que es el aburrimiento externo, que sucede cuando lo que yo tengo no es interesante. Por ejemplo, son cosas que están allá afuera que no me interesan. Por ejemplo, a algunas personas no les interesa trabajar un domingo, a algunas personas no les interesa ir a la iglesia, a algunas personas no les interesa aprender algo, a algunas personas no les interesa cumplir con algún compromiso que adquirió, a algunas personas no les gusta. Y de hecho, esto, lo que nosotros nos damos a una serie de condiciones donde tenemos consecuencias. ¿Cómo vienen esas consecuencias? Hay una falta de estimulación que nos deja llenos de ansiedad y sin ningún alivio para esa ansiedad. El aburrimiento no te trae alivio. El descanso en exceso puede traerte aburrimiento. El aburrimiento te puede llevar a la ansiedad sin alivio, la ansiedad a la depresión y la depresión a otros estados que te pueden afectar mucho peor. Si sabías esto del aburrimiento, tú llegas a un camino que está dividido en dos, como una Y. Tú tienes que escoger, ¿escojo para acá o escojo para allá? Decides ser activo o ser inactivo y entrar en el aburrimiento. Eso es a lo que yo te quiero invitar hoy. Y la tesis de esta tenemos, como lo pueden ver en sus pantallas, es que el aburrimiento es un motor que se encuentra en las mínimas revoluciones. Cuando tú estás aburrido, tu motor, tu mente, tu energía, tu cuerpo, todo lo que Dios te ha dado, tus talentos, tu ánimo, está en revoluciones mínimas. Ahora, es un motor en revoluciones mínimas. No quiere decir que la batería esté agotada. Quiere decir que no hay interés. Tienes la energía, tienes la fuerza, tienes la vida, pero no hay interés. En esta serie queremos ayudarte a descubrir las causas y las consecuencias del aburrimiento, los peligros que puede traer a tu vida el aburrimiento y la inactividad. Y queremos ayudarte a saber lo que necesitas cuando te sientes que no puedes o no tienes nada en medio del aburrimiento o del riesgo de aburrimiento que puedas tener. Lo primero que te quiero decir es que el aburrimiento es inevitable, pero puede ser aprovechado. Va a haber momentos donde vas a estar aburrido. Yo no te puedo garantizar que nunca en la vida estés aburrido. Vas a estar aburrido, eso te lo puedo garantizar, pero hay momentos en los cuales tú puedes aprovechar ese aburrimiento y hacer algo maravilloso de ese aburrimiento. Yo solía pensar personalmente que el aburrimiento era como una batería agotada, entonces yo decía, no voy a ninguna parte, no quiero hacer esto, se me acabó la energía, y era mi excusa. Pero no era realmente eso. El aburrimiento me llevó a tener consecuencias y él te puede llevar a estar en medio de una encrucijada, en medio, como decimos por ahí en el argot popular, entre la espada y la pared, porque o puede ser algo útil si lo aprovechas y lo explotas bien y entiendes la motivación, o puede ser perjudicial si coges el camino. Vuelvo y te digo, llegaste por una carretera y encontraste una Y, es decir, una vía a tu izquierda, una vía a la derecha. ¿Cuál vas a escoger? ¿El aburrimiento o sacar provecho de esas cosas a las cuales te reta? El aburrimiento no es un problema antiguo, el aburrimiento no nació en la antigüedad, realmente nació con los lujos y es un problema que surge aliado de otras cosas que vienen desde hace muchos años, que sí nacieron en la antigüedad. Sin embargo, lo más cercano que nosotros vemos en la Biblia acerca del aburrimiento o de estar inactivo es lo que encontramos en la palabra de Dios. Y para eso quiero que me sigan en sus pantallas y puedan ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. El apóstol Pablo le escribe a este grupo de hombres y a estas personas y a la iglesia de Tesalónica y les dice, hermanos, también les rogamos que amonesten ¿a quién? A los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Escuche bien, amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. A lo mejor usted lo ha escuchado, hay personas holgazanes.
Yo sé que usted ha tenido alguna vez usted fue uno de ellos, alguna vez se relacionó con esta palabra. Holgazán es una persona que no quiere hacer nada, que sencillamente es perezoso. Como lo pueden ver en la siguiente ayuda, está la palabra argón, que es la palabra sin trabajo, y esa es la palabra opuesta en griego a la palabra a la persona que tiene trabajo. Una persona, cuando la Biblia habla de la palabra argón, se refiere a alguien que está siendo ocioso, perezoso, inútil, está desocupado, no tiene trabajo o es un holgazán. Vas a encontrar la palabra ergón, que es la palabra trabajo. Significa hacer, trabajar, hechos, obras, lo que hacen ellos, lo que estaba haciendo, lo que él hizo. Son obras, son acciones que tú haces. Se relaciona con el aburrimiento y básicamente aquí podemos conectar la holgazanería con el aburrimiento. Se traduce en ser holgazanes. Este es un problema de motivación. Realmente no es un problema de oportunidades. El aburrimiento no viene porque no tengas oportunidades. El aburrimiento no viene porque no haya oportunidades. El aburrimiento viene porque no tienes una motivación. Yo hoy quiero venirte a dar la principal motivación y demostrarte cómo la humanidad entera se ha dado cuenta que esa principal motivación hace que tus últimas revoluciones se pongan las revoluciones necesarias para cambiar con alegría, con paz, con tranquilidad, con seguridad. En realidad, no es que simplemente no haya oportunidades. Hay muchas oportunidades, pero como eso no nos satisface en ese momento y no llena mis expectativas en ese momento, entonces no lo hacemos. Está muy cerca de toda esta situación que estamos hablando hoy, del aburrimiento, la holgazanería, el no hacer nada, el desinterés por las cosas. Está muy cerca una palabra que algunos podrían sentir como algún día yo la sentí. Y esta palabra a veces nos llega a todos y en nuestra cultura tenemos a veces ese problema, es normal. Ahora, mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, verso 18. Por causa del ocio se viene abajo el techo, mire, por causa del ocio se viene abajo el techo. Y por la pereza se desploma la casa. La palabra que vimos anteriormente, argón, se refiere al ocio y a la pereza. En Eclesiastés de la misma manera se utiliza esta palabra. La pereza hace que se desplome la casa. Eso quiere decir que todo lo que has construido, hasta donde has llegado, todo lo que has alcanzado, se cae, se desploma. Esto fue escrito por el rey Salomón, un hombre increíblemente sabio, ¿sí? Que en un momento quizá de aburrimiento, de inactividad, se dio cuenta lo que podía suceder y el rey Salomón lo sabía, nos lo advirtió, está en la Biblia, la palabra de Dios nos lo enseña. Ahora, los estudios que existen en la Mayo Clinic y otras instituciones a nivel mundial muestran que el aburrimiento lleva a las personas a la soledad. Posteriormente a eso los lleva a alcanzar enojo, luego les trae tristeza, luego les trae preocupación, luego los puede llevar a estados crónicos de depresión, donde son presas fáciles y tienen un riesgo muy alto de caer en cualquier tipo de adicción. ¿Qué adicción? A las drogas, al alcohol, a los juegos de azar, a la ansiedad, a comerse las uñas, a rascarse la cabeza, a tener cantidades de cosas que pueden llevarlos a un estado de salud malísimo. Por consiguiente, lo que hoy estamos aprendiendo tiene muy de fondo cosas importantes. Ahora, y esto no fue todo lo que el rey Salomón nos enseñó. La palabra nos enseña muchas cosas que Salomón dijo. Y yo quiero tocar otra. Mira esto, mira lo que dice Proverbios 6. Proverbios capítulo 6, verso del 6 al 11. Dice: fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Es decir, nos está invitando a todos a adquirir sabiduría, que miremos qué hace la hormiga. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones. Nosotros ya nos viene el verano, ¿en qué estamos pensando? En paseo, en gastar, en hacer y no en almacenar provisiones. Y durante la cosecha recoge alimentos. Mira lo que dice el verso 9 en la siguiente ayuda. Perezoso, ¿cuánto tiempo
seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, un descanso cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Es increíble las palabras que nos da el Señor a través del rey Salomón en el libro de los Proverbios. Definitivamente estar aburrido nos lleva a un riesgo donde entramos en una inactividad que nos lleva a estar ociosos, perezosos. No tomemos oportunidad para quedarnos dormidos, inactivos, sin hacer absolutamente nada. No dejemos que el aburrimiento nos envuelva, porque nos va a llevar a una etapa de soledad, de enojo. Hay matrimonios que cuidar, hijos que amar, relaciones que cultivar, un hogar del cual nos va a preguntar. Ahora, quiero que consideres esto. Existe un peligro de quedarnos dormidos en esta etapa que estamos viviendo. Existe el alto riesgo de que tú y yo nos durmamos en los laureles y que pensemos que esto no se acaba, o que entremos en esa depresión y en ese pánico y en ese miedo que nos gobierne, que Satanás lo aprovecha, como vamos a ver más adelante, para gobernarnos y atraparnos y quitarnos la libertad que Cristo nos ha dado. Aburrirse o permanecer inactivo no es lo que Dios quiere. La palabra perezoso, como lo puedes ver en la siguiente diapositiva, se refiere al ocioso y nuevamente se utiliza la palabra argón, ocioso e inútil. Mientras yo estudiaba el aburrimiento la semana pasada, preparando este mensaje, me encontré con algunas tendencias que me llamaron la atención. En todos los países y que tiene conexión con todo lo que sucede en el mundo hoy día, los jóvenes más aburridos que los adultos y la gente que es extrovertida, que le gusta salir, que le gusta hablar, que le gusta interactuar, están más. Entonces, tenemos que empezar a reflexionar lo que vamos a hacer. Y te voy a leer a continuación algo muy interesante que un filósofo, teólogo, crítico social, autor religioso, es ampliamente considerado como un filósofo en el primer siglo y uno de los mejores teólogos del primer siglo, que terminó amando la Biblia después de todo, escribió lo siguiente. Søren Kierkegaard escribió, así como lo vas a ver en tu pantalla, el Israel de toda mala decisión. A veces nos fijamos en lo inmediato y no en lo importante. Hay cosas importantes y una de ellas es tu vida, una de ellas es la actividad. Una de ellas es dedicarle tiempo a las cosas que son importantes. Se dice que este hombre, que escribió tantos libros, inventó en sus estudios la palabra angustia, porque desafió las ideas sociales de la época y vio cómo la gente que era inactiva, que se permanecía sin hacer nada, sentados en una mecedora, en la puerta, sentados en una mecedora, ¿sí? O acostados en una hamaca. El aburrimiento es una fuerza que yo tengo el concepto claro que es tan motivadora que cualquier persona hace cualquier cosa. Motivador que te digan, si crees en tú hagas algo que nunca has hecho, que nunca has querido hacer, que nunca has querido emprender. Pero también el aburrimiento es peligroso porque se puede convertir en un placer, porque entonces el aburrimiento lo quieres hacer sin propósito y en cosas que no tienen propósito, sino un entretenimiento egoísta que es un falso propósito. Ahora, las personas que carecen de propósito son entretenimiento. El entretenimiento son actividades temporales que te traen estados de felicidad temporal y llenan los vacíos de manera temporal. Mucha gente hoy día prefiere traer entretenimiento a su vida que traer conocimiento, sabiduría, oración, relaciones, comunidad, servir unos a otros, amar unos a otros e interactuar con otras personas. Cuando yo miro hacia atrás en mi vida, uno de mis mayores remordimientos comenzaron con el aburrimiento. Fue uno de los problemas más graves que yo tuve. En algunas partes de lugares donde yo me encontraba haciendo mi trabajo, tenía espacios de tiempo donde no tenía sino inactividad. Me faltaba un propósito.
Y yo buscaba entretenimiento y el entretenimiento era temporal, pero pasaba el tiempo y otra vez me aburría, otra vez entraba en esa ociosidad, otra vez entraba como en esa pereza. Y esto es lo que nos puede causar el aburrimiento. Nos puede causar un gran dolor o una gran vergüenza. Mire lo que le pasó al rey David. Déjeme compartir esta escena del rey David con usted. Está en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 11, del verso 1 al 4. Y habla de David y Betsabé. Betsabé, la esposa de Urías, elitita. Dice la palabra: en la primavera, que era la época en que los reyes, oígase bien, era la época en que los reyes, el rey David era uno de los reyes, salían de campaña, campañas militares de conquista, David mandó a Joab, uno de sus hombres de la Guardia Real, con la Guardia Real y todo el ejército de Israel, para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Mire bien, pero el rey David se quedó en Jerusalén, no tuvo Jerusalén. En el verso 2 dice: una tarde, al levantarse David de la cama, no está preocupado en nada, su ejército está por allá, otros generales los comandan, él que es el máximo jefe no está relajado, haciendo pereza, holgazán, echándose fresco, disfrutando de la casa y del palacio. Se levanta de la cama y dice que comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. ¡Pin! Ahí empezó el problema. El ocio lo volvió un holgazán. El aburrimiento lo llevó a una holgazanería. Y esa holgazanería, veamos a qué lo conduce. Dice más adelante: la mujer era sumamente hermosa y se interesó el hombre. Y le informaron: se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías elitita. Urías elitita era uno de sus capitanes, uno de sus soldados, uno de los hombres más valiosos que él tenía en su ejército. Y mire lo que dice el holgazán que ya en ese momento era. En unos pocos segundos, en unos pocos minutos, en un espacio de tiempo muy corto, el que estaba aburrido sale al balcón, se vuelve un ocioso y aquí se vuelve un holgazán. Como un holgazán, entonces dice que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Ocioso, holgazán, ¡pum! Después que Betsabé se había purificado de su menstruación. ¿Te das cuenta que si hay un alto riesgo? ¿Te das cuenta que manejando mal el aburrimiento podemos terminar en el pecado? ¿Podemos amargarnos la vida? ¿Podemos llenarnos de líos? Lo peor que puede haber en la vida es la inactividad, el aburrimiento. El aburrimiento tiene que ser tu motivación para levantarte de la silla, para levantarte de la cama, para hacer lo que no has hecho, para empezar los proyectos que has aplazado y tomar actividades que has dejado a un lado. Porque de lo contrario vas a entrar en la ociosidad, la holgazanería y vas a terminar en el pecado. La palabra nos lo ilustra de una manera maravillosa. Un rey. Cuando estás aburrido, estás en una posición peligrosa. Puede ser el hombre, la mujer más fuerte, el mejor de los cristianos, de los creyentes, el mejor de los mejores o la mejor de las mejores. Pero estás en una posición vulnerable, estás caminando por un hilo muy delgado, porque hay una trampa en el camino, y esa trampa en el camino que el aburrimiento te pone, te coge con las defensas abajo, siempre te va a coger con las defensas abajo. Mira lo que un amigo cercano de Jesús diría más tarde en la Biblia acerca del peligro cuando estamos vulnerables en estos momentos en que el aburrimiento viene. Pedro capítulo 5:8 dice así: y manténganse alerta. Y miren la razón, su enemigo el diablo ronda buscando a quien devorar. Ese enemigo que está buscando a quien devorar es el diablo, y la palabra diablo se llama calumniador, engañador. Engañador, ¿qué sucede? A David le cayó el engañador, como a cualquiera nos ha podido caer el engañador. Esa ociosidad nos lleva a la holgazanería y terminamos en el pecado. Terminamos en el pecado. ¿Qué sucede? En este momento
tenemos que reflexionar, que está ahí para devorarnos. Y el Señor nos dice, practiquen el dominio propio, manténganse en alerta. Es que la cama está rica, que el sofá, que el televisor, que yo no salgo. No, un momentito. Estás quedándote solo en la casa, estás mirando por la ventana, te estás yendo solo para el parque, estás empezando a tener este tipo de actividades. Ponte a hacer algo que te despeje la mente, medita en la palabra de Dios, sal a correr, yo hago ejercicio con Jesús escuchándolo a Él, leyendo la palabra, escuchando la audiobiblia, salgo a correr, salgo a montar bicicleta, las actividades, tenerlo a Él conmigo, no estar inactivo y para que el ocio y la holgazanería no me cojan y me lleven a pecar. De hecho, yo no soy una persona que habla mucho y piensa mucho y que creo que está aquí debajo de la mesa, el techo, por ahí abajo una piedra. No soy ese tipo de persona porque soy muy bíblico en ese aspecto. Pero no hablo de Satanás a menudo porque es un enemigo derrotado por Cristo. La tentación del pecado despierta a ese enemigo de Dios. Para Jesús, para Pedro, para Pablo y todos los de la vida espiritual, y me incluyo yo, que la tomo en serio, Satanás es un ser que se toma en serio atacar y destruir al cristiano, atacar y destruir al que está empezando a creer, atacar y destruir al que está sirviendo, atacar y destruir al que es esposo, a la esposa, al hijo, atacar y destruir al que está progresando, atacar y destruir a cualquiera que Dios esté poniendo su mano allí. Y aquí está mi realidad, que es una lección. Y esto quiero que lo leas con claridad porque va a aparecer ahí al frente tuyo. Aburrirnos, lo único que hace el aburrimiento, trabajo a Satanás, es ponerle a Satanás actividades para hacer, es entretenerlo a él. Entonces, cuando estamos aburridos, el motor de la tentación, que está en mínimos, arranca y viene la tentación. Y ahí es donde Satanás nos pone presos y nos enreda. La estadística hoy día, que con este virus y con el encierro que ha habido a nivel mundial, la fría aumentó un 12% en las últimas 24 horas durante este virus COVID-19. Y esto no es solo porque las personas están aburridas, sino porque las personas están sufriendo, porque las personas están haciendo frente a su situación, porque están desesperadas y están mirando en el computador noticias y por ahí les sale algo y ¡pum!, le dan clic y se quedan ahí y se fascinan. Y eso puede pasar. Aburrimiento que nos puede llevar a causas como el ocio, la pereza, la holgazanería para llevarnos al pecado y ser presa de Satanás. Hay 5 razones o 5 causas del aburrimiento. La primera en sus pantallas es la inactividad. La inactividad es algo que después de ella viene la pereza, el ocio, la soledad, la improductividad, la holgazanería y el pecado. La otra es la falta de propósito. Si tú no tienes una vida con un propósito, si todavía no sabes para qué fuiste creado, si todavía no comprendes el contexto en el cual eres un ser humano en un planeta creado por un Dios que lo puso a tu disposición para que lo llenaras, lo multiplicaras, lo sojuzgaras, todavía no tienes claro el propósito, tienes que aclarar ese propósito. Porque las personas sienten aburrimiento cuando se restringen a sí mismas. No, es que yo no soy capaz de hablarle a otra persona. No, es que yo no conozco la Biblia. No, usted ha venido a la iglesia, usted conoce al Señor, usted puede contar su experiencia. Contar su experiencia es hacer la voluntad de Dios. No deje que la vida pierda sentido para usted porque el propósito de Dios está en usted. Y si usted es una persona que no cree en Dios o que está transicionando al cristianismo y está a encontrar esperanza. Otra cosa más son nuestros deseos. Y el entretenimiento es más importante que tener una espiritualidad saludable, relaciones saludables y una salud en general mejor. A veces estar entretenidos es más importante, a veces
la televisión, el fútbol, los deportes, el celular, no sé qué, el Facebook, el Instagram, el Snapchat, etcétera, etcétera, te alejan de una espiritualidad saludable, de relaciones saludables y de salud en general. Y es porque queremos entretenernos a nosotros mismos. La búsqueda de experiencias nuevas. Esas personas que si no tienen una experiencia nueva y la emoción no está en el límite, les sube la adrenalina y no hay variedad y no hay riesgo y se aburren, esas personas tienen un alto riesgo. Personas que se automedican con las actividades que hacen y automedicarse es lo peor que puede hacer uno, dicen los doctores. Te automedicas para curar tu aburrimiento por hacer ese tipo de actividades, terminas en riesgo. La monotonía sin duda, la monotonía, el estar siempre repitiendo la misma actividad, la misma rutina, sin hacer cambios, sin buscar hacer cosas nuevas y la falta de interés constante conducen al aburrimiento. Tenemos que hacer algo. Entonces, ya conocemos las causas más comunes, sabemos el peligro del aburrimiento, pero ¿cuál es la solución? Bueno, de eso se trata la próxima semana. La próxima semana les voy a hablar de la solución. La próxima semana vamos a estar hablando de la solución. Pero déjeme decirle algo antes, porque aquí podemos ver una luz al final del túnel. Y yo quiero decirles esta frase y quiero que la lean conmigo en sus pantallas, que la dijo Blaise Pascal, un hombre que terminó leyendo la palabra de Dios, enamorado de Dios, convencido de Dios, siguiendo a Dios. Mira lo que escribe Blaise Pascal. Él dice, cuando los hemos superado, habla de los obstáculos, el descanso, óigase bien, el descanso resulta insoportable debido al aburrimiento. ¿Qué produce? ¿Qué quiere decir esto? Blaise Pascal está diciendo que a veces el descanso en exceso termina produciendo el aburrimiento. Y dice así, solo un ser infinito e Dios mismo puede llenar este abismo infinito. Si tú estás aburrido y no tienes nada que hacer, interés por nada, órale al Señor y dile, Señor, dame el interés por algo. Levanta mi ánimo. Levántame el ánimo. La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado y al que no tiene ningunas. Entonces la excusa no es energía. Pascal nos está pintando la imagen de una persona atrapada en una vida demasiado ocupada o demasiado desocupada que está aburrida. Esos son dos tipos de personas, o el que está muy ocupado, el que vive supremamente saturado de cosas, o el que no hace nada. Hay muchos cristianos aburridos por ahí, quejándose de todo, quejándose que si pasó, que si no pasó, que si el otro hizo, que si no hizo, que si miró, que si iba. Una mano de quejas y una mano de argumentos para defender sus posiciones, pero no hacen nada. Muchos que critican, pero no hacen nada. Muchos que no les gusta algo, pero no hacen nada. Muchos que quisieran que esto pasara, pero ni siquiera lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muchos que hacen eso, pero por ahí andan, por ahí andan. Esos cristianos, esos seguidores de Jesús que se aburren en vano, porque mira lo que dice tu pantalla, se aburren, pero hay algo muy claro, la vida cristiana no es aburrida. La vida cristiana es apasionante, es interesante, es apasionante ver cómo Dios te puede usar. Una moneda que después de que la pones tú no tienes el control, no te imaginas lo que esa moneda puede hacer, no te alcanzas a imaginar. En esta semana hemos podido ayudar a una señora que le pudieron dar su marcapasos y pudo recibir su cirugía y tener un marcapasos y recuperar su corazón. Eso pudimos hacer. Pudimos darle mercados a 5 familias que no tenían alimento porque perdieron sus empleos. 5 familias pudimos ayudar en estos días. Pudimos darle y ayudarle a personas que no tienen cómo, que pudieran ponerse al tanto con sus cuentas en su renta y que no los tiraran de su casa y se tuvieran que ir a vivir a la calle con unos niños. Pudimos ayudar a alguna señora anciana con el coronavirus a que fuera atendida, fuera una ambulancia, la recogiera, la llevara y pudimos poner un dinero orando por personas enfermas. Hemos estado recibiendo mensajes de muchas personas en oración porque tienen tensión por sus familias en sus países. Hemos podido estar ayudando a cantidades de personas. En estos días
Tuve la oportunidad de hablar con unos médicos y unas enfermeras de la Utah University que se van a Nueva York a ayudar a otras personas. Otros misioneros que van a ir a otros países a ayudar a otras personas. La iglesia no para, la iglesia sigue, el evangelio tiene que expandirse. El cristianismo no es aburrido. Seguimos a un Dios que no es aburrido, que nunca se aburre de escucharnos. Si eres un seguidor de Jesús y estás aburrido, algo está mal y tienes que tener una doble precaución. Y esta es la precaución que tienes que tener. La tentación está cerca. La tentación está cerca de ese aburrimiento que tienes. Y la otra es esta. Mira lo que dice Romanos 14 y 12. Si no te convence lo que yo te digo del aburrimiento, que te convenza, esta palabra bíblica, que es clarísima de lo que tienes que hacer en el futuro frente cara a cara con Dios. Y dice así: uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Tú y yo le daremos cuenta a Dios de nosotros mismos. Mira a ver si quieres estar aburrido y coger ese camino de la tentación, del ocio, la holgazanería, o estar aburrido y tomar el camino de la motivación y acercarte a un proyecto, entrar en la actividad. El cristiano combate el aburrimiento impactando a otros para que sigan a Cristo. El cristiano no se aburre porque siempre hay alguien a quien comentarle las buenas nuevas de salvación. El cristiano no se aburre porque sabe que los cambios que Dios hizo en él para que él los pudiera contar, porque él cambió todo para nosotros. Entonces, déjame hacerte una pregunta y con esta quiero que esta semana batalles con esta pregunta y te la dejo para que pienses en eso. Cuando no tienes nada que hacer, ¿qué haces? Cuando se te acaba el tiempo, ¿qué haces? Esta encrucijada en esta pregunta, ¿qué vas a llegar a la Y? ¿Qué vas a hacer? No tienes nada para hacer. Lo del aburrimiento es esto. Y con esto quiero ya llegar casi a nuestra conclusión. Personas aburridas generalmente quieren salir del aburrimiento. Las personas que son apáticas no quieren salir del aburrimiento. Si tú quieres salir realmente del aburrimiento y alejarte, enfócate en la actividad y enfócate en Dios. Dios es el único que puede llenar ese vacío. La conclusión es la siguiente. Es algo que sucede antes de que venga el dolor o el propósito. Solo hay dos consecuencias que el aburrimiento trae. O un dolor profundo, como el pecado y lo que puede causar el pecado, o un propósito, el propósito que Dios nos dio. La pregunta es, ¿cuál quieres tú? Como está ahí en tu pantalla. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál de estas dos cosas quieres tú? ¿Quieres el dolor o quieres el propósito? ¿Qué pasaría si vieras el aburrimiento hoy día? No como un enemigo, no como algo que, qué aburrido, no hay nada para hacer, no como una queja, sino que lo vieras como un llamado de Dios. El aburrimiento para ti fuera como una campana que te hacer la obra, ve a ser discípulos, ve a dar oportunidad para dar un siguiente paso. Quiero decir que los que lo hicieron así, su historia en las vidas dio un giro fascinante de 180 grados. Incluso el rey David lo descubrió después de pecar y muchos de ustedes se están dando cuenta de esto y lo están descubriendo. Yo también lo descubrí. Después de hoy, espero que nunca sino en el propósito que Dios ha puesto en sus vidas y para todos nosotros. Oremos y que tengan una semana. Señor, queremos darte gracias por este día domingo, queremos agradecerte por la vida, queremos agradecerte por todo lo que nos has brindado. Gracias, Señor, porque en medio de esta crisis tenemos esperanza. Contamos con la esperanza de que escucharemos de temblores, de guerra, serán cosas falsas, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Dependemos de ti, Señor, confiamos en ti, entregamos nuestra vida a ti. Si eres una persona que está viendo un video como este por primera vez, hoy es un momento importante para que entregues tu vida al Señor. Y la ponemos en tus manos. Y la ponemos con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con todo nuestro ser para que tú nos guíes.
Señor, que escojamos el propósito en vez de dejarnos llevar por la inactividad, el ocio, la pereza, la holgazanería, que tengamos claridad en esto. Señor, yo oro agradecido con las personas que ofrendan, que diezman, que dan, porque han sido muchos de ellos los que esta semana de manera electrónica lo han hecho y quiero agradecerte, Señor. Yo oro por todos los dadores alegres, oro por la enfermedad, oro por cada persona, por los mayores de edad que este mensaje. Oro por su salud y te pido por tres cosas, Señor: por tu protección, por tu propósito en sus vidas y por tu presencia. La presencia tuya que esté con ellos. Mi esposa Paula y yo estamos tan agradecidos contigo, Señor, y personas que nos siguen, que nos ven y que nos acompañan en este ministerio para extender el reino de los cielos. No tenemos cómo pagarte, Señor, a ti, a ellos, pero mi oración con mi esposa es para que tú, Señor, suplas en ellos conforme tus riquezas en gloria, para que escuches sus oraciones, para que sanes sus dolencias, para que liberes sus almas y para que alejes de ellos toda la tentación y que tú alejes de ellos al maligno. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Esta oración, canta, salta, aplaude y celebra a Jesucristo desde el calor de tu casa y desde el amor. Bendiga, los amo y están en mis oraciones. Gloria a ti te damos, Señor, esta mañana. Soy yo para que en mí tú pienses.